Vacúnate. Para afiliados y no afiliados al IGS, está disponible la dosis de refuerzo en los centros de vacunación del instituto en el área metropolitana, al cumplir 3 meses de haber recibido la segunda dosis. Menores de edad de 12 a 17 años pueden recibir la primera o segunda dosis también. Más información en las redes sociales de Noticias X. Yo sí me vacuno. José Eduardo, de todas las entrevistas que has hecho con políticos, ¿cuál es la mejor entrevista que digamos, este entrevistado? Por supuesto que hay varios, pero hay uno que siempre hay alguien que destaca sobre los demás, o que uno la considera la mejor entrevista. No solo por el contenido, sino que por cómo se desarrolló. Efectivamente hay varias, de las recientes, porque de esa época para acá me convertí en entrevistador de la etapa presidencial. Y son las entrevistas que, digamos, la gente más recuerda. Recientemente la de Jimmy Morales, o anteriormente la de cuando aspiraba a ser alcalde el exministro de Comunicaciones Sinibaldi, o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero creo que hubo dos en esa época que empezaba que fueron retadoras y que fueron complicadas. La entrevista con Serrano fue muy difícil, porque si Cerezo era bueno, recordemos que Serrano barrió con Cerezo en el Conversemos. Eso fue compadre hablado. Sí y no. Serrano era... Sí, no era ningún tonto, pero... No era ningún tonto y era un... A ver, los dos habían sido campeones de oratoria a nivel latinoamericano, sí, para ponerlo de esa forma. Sí, no le vamos a restar el mérito a Serrano, pero hoy fue compadre hablado para... Con la diferencia de que Cerezo se reía de uno. Recuerdo que cuando yo decía, a Cerezo le tengo que quitar la sonrisa de los labios desde el primer momento para que me tome en serio. Yo era un isto, ¿verdad? Bueno, no era tan isto, ya tenía 30 años, pero era un neófito en el asunto. Tengo que quitarle la sonrisa de la boca. Tengo que irritarlo desde el primer momento para que él pierda el control y diga lo que no quiere decir. Porque usualmente lo importante no es lo que quieren decir. Sí. Ese es el mensaje entrenado. Lo que no quieren decir, eso es la noticia. Bueno, pero Serrano, además, era insolente. Serrano era a quererte insultar, a quererte menospreciar, era abusivo. Esa fue difícil. Ríos Montt lo resultaba entrevistando a los que lo entrevistaban. Sí. Él resultaba preguntando. Quitarle eso de la boca era muy importante. Entonces, cuando empezó con su cosa, ¿y usted por qué dice tal cosa? A ver, el que responde las preguntas aquí es usted. Usted es el candidato. Recuerdo que llegó un momento en que me hacía la Constitución así, porque decía, yo voy a ser el padre, como un padre para los guatemaltecos. Dígame, en esa Constitución que tiene usted en la mano, ¿dónde dice que el presidente de la República es padre de los guatemaltecos? Eso lo hizo perder bastante el control. Subió en su banquito, porque él llevaba un banquito para las entrevistas que decía que eran las 3 patas, los valores morales, la Constitución, no sé más cosas. Entonces me hacía el banquito así en la que fue. Hombre, era duro. O sea, esas dos las recuerdo muchísimo. Y la última, como en el 2010, Álvaro Arzú no hizo campaña prácticamente. Solo aceptó 2 entrevistas. Una para televisión y otra para radio. La de televisión fue conmigo y la de radio fue con Felipe Valenzuela. Él llevó hasta sus cámaras de televisión y toda la cosa. Bueno, se podía cortar el ambiente con un cuchillo. Hombre, era un Álvaro Arzú diferente al que había entrevistado en los 90, que se salía. Yo no sé qué había tomado, pero él estaba tranquilo, en su salsa. Entonces, aquí falló la estrategia. Aquí falló. O sea, no pude entrar por ningún lado a quitar ese velo del discurso que quieren decir y penetrar a lo que no quieren decir.
Entonces, esas entrevistas las recuerdo como buenas, importantes, algunas fracaso, otras victoria, pero ni modo. Y la entrevista que más te ha dado risa y decís, con este entrevistado que perdí mi tiempo por las respuestas, hablando en materia política. Bueno, en materia política hay muchos que uno sale. Recuerdo que un rector en ese momento de la universidad o funcionario de la universidad, que poníamos sobres dentro de la entrevista, decidimos no, quitemos ese formato de solo pregunta, respuesta y hagamos secciones dentro de la entrevista. Y habían sobres con preguntas secretas que ellos venían y escogían, etcétera, etcétera. Y algunas eran preguntas históricas. Y uno de ellos era un rector de la universidad que estaba aspirando a ser alcalde, me parece. Dios mío, respondió unas cosas que daba pena. Hubo otro que era alcalde y aspiraba a la ciudad capital, a ser alcalde de la ciudad capital. Y le digo yo, mire, a ver, dígame, ¿cómo se destruyó la segunda ciudad de Guatemala? La segunda capital. Ah, mire, hubo un agujero, como esos de la zona 6, y ahí se... Y decís, ay, Dios mío. ¿Quién era? Coro. ¿Qué? ¿Por qué era relevante eso? Yo siempre he creído que un político tiene que ser preparado. Tiene que ser preparado en la historia de su país, en las leyes de su país. Entonces teníamos preguntas legales y preguntas históricas. Y pues ahí sí, muchos fallaron, ¿verdad? Tu mejor entrevista puede ser las que me mencionaste, de una de cualquiera de Ríos Montt o la de... Sí, para mí, digamos, de las políticas, sí. Tuve una entrevista que a mí me descontroló, que me llega una madre al noticiero a relatar cómo su hija fue abusada y asesinada por su sobrino, por su primo. Era una niña que ella tenía que trabajar porque el padre había muerto y entonces lo llevaba a la casa de la abuela paterna. Y ahí llegaba un joven que era su primo. Y resulta que abusaba de la niña, como de 9 años, si no ando mal. Cuando la abuela los descubre, mata a la niña y a la abuela. Llega la madre y porque el tipo había confesado en cámara, pero todos sabemos que es confesión extrajudicial, no tiene un valor probatorio y toda la cosa. No tendrá valor probatorio, pero todos sabemos, ¿verdad? Entonces, en la primera audiencia se declara inocente, que no había pasado nada. Y recuerdo que llegó la mamá, cómo contaba la historia, o sea, me hizo llorar en cámara. Como entrevistador, no podía más con esa entrevista. Era la cosa más dolorosa. Impresionante. Otra entrevista que recuerdo con... Esa fue un cariño especial porque ¿cuántos tenemos la oportunidad de estudiar, de entrevistar al ídolo de la niñez? Mi ídolo era Roger Moore. Yo veía la serie del Santo, yo veía la serie de Ivanhoe, obviamente sus películas de James Bond y toda la cosa. Y lo trajo UNICEF a Guatemala. Y me dio entrevista. Un hombre que era muy apartado de los medios. Entonces yo por supuesto mi inglés era así como, daba más que risa y pena. Spanglish. Sí. Pero él, que había estado casado con una italiana, sabía italiano. Y entonces al saber italiano entendía bastante español. Entonces como se pudo, lo entrevisté en salón de protocolos del aeropuerto.
Hombre, entrevistar al ídolo de la niñez de uno. ¡Wow! Impresionante. Además, un tipo tan cortés, que era... Recuerdo que íbamos tarde porque nos habían dicho que el avión llegaba a tal hora, pero se adelantó media hora. Entonces íbamos tarde. Y entonces le preguntó él a su... No, nosotros llegamos antes, sí. Entonces esperamos. ¿Qué figura o qué artista hace eso? Y ahí, cuando llegamos, él estaba esperando en el salón de protocolos la entrevista. O sea, impresionante. Impresionante. ¿Qué otros personajes hace? O sea, son entrevistas muy especiales porque era tu ídolo y todo. Pero, ¿qué otras entrevistas de personajes has tenido que digas? Bueno, no cualquiera los entrevista porque, es decir, vos sos de los pocos entrevistadores, conductores, anchor, que ha tenido el privilegio de entrevistar a mucha gente. De hecho, los debates políticos, si no estoy mal, creo que empiezan con vos. Bueno, a ver, Roberto Ardón tiene un libro sobre los debates políticos en Guatemala y los jóvenes no lo creerán, pero los debates políticos en Guatemala en los años 70 eran impresionantes. Sí, recuerdo el más famoso de ellos, obviamente, es el de Colón y Maldonado Aguirre. Sí. Un debate de etiqueta. Sí, extraordinario. Los dos en posiciones sumamente antagónicas, uno del MLN, el otro del Frente de Oposición, que era la izquierda. Hombre, impecables. No, pero yo me refiero al hecho de hacer estas con varios. Sí, sí. Esto, has tenido vos, te digo, el privilegio de entrevistarlos a todos. Y aparte de eso, y de James Bond, ¿a quién más recordar las entrevistas? Me contaste de la madre que le matan a la abuela, a la madre y a la hija. ¿Qué otras entrevistas tenés que digas? Recuerdo cuando estaba en aquel mundo, en esos mis primeros tanes, en donde venía José José. Y entonces me mandaron a entrevistar a José José. ¡Wow! Entrevistar a José José. Fui al salón de protocolos. No sé si estará tan mal o bien que lo cuente, pero es la verdad. El pobre hombre bajó en un estado lamentable. O sea, entre licor y yo no sé qué más, era casi ininteligible la entrevista. De unos 20 minutos de entrevista sacamos, como se pudo, 5. Recuerdo que abrazaba aún su ramo de rosas que le habían dado. Un hombre bueno, y esa la entrevista me enseñó la lección de cómo a veces hay personas que son aprovechadas por un séquito alrededor, ¿verdad? Y lo aprendí muy temprano con ese ejemplo. Era casi imposible descifrar esa entrevista porque él estaba verdaderamente en un muy mal estado en ese momento. Entonces tuve la oportunidad también de representar al canal e ir a otra entrevista con Carlos Salinas de Gortari. ¿El presidente de México? Presidente de México. Otra cosa que su relacionista público y quien daba la palabra era Jacobo Zabludowski, que era periodista, ¿no? Sí. Pues él era su relacionista público. El que le decía joven Murrieta. Y él decía quién preguntaba y quién no. Recuerdo que eso fue en la suite presidencial del Camino Real. Y uno decía, wow, ¿qué pasa aquí? Bueno, todos sabemos qué pasa. Sí, todos sabemos qué pasa ahí. Todos sabemos qué pasaba, ¿no? Y qué pasa, lamentablemente. ¿Alguna entrevista que te arrepintas de haberla hecho? Muchas. Hay una que es hay una que fue muy cómica porque me dijeron, teníamos el programa de Valdizán en TV Azteca. Y entonces ese programa no solo era política, sino que era programa de muchos artistas, etc.
Me dijeron, viene un DJ que está pegando en Europa, está pegando en Suecia y toda la cosa. Bueno, entrevistémoslo, ¿verdad? Y recuerdo que siempre entrevistaba 2 o 3. Al estilo talk show, escritorio, 3 asientos y así, ¿verdad? Entonces habían varios invitados que iban entrando en secuencia. Esa vez solo teníamos uno. Entonces era 1 hora con un entrevistado, un DJ que yo no conocía. Y bueno, el hombre llegó joven, porque era joven, llegó tan high que no sabía dónde estaba. Una de las preguntas que recuerdo que le hice es, bueno, ¿y ya te presentaste en Guatemala? Sí. ¿En dónde? Fue en una finca. ¿Pero dónde fue? No sabía dónde se había presentado. No sabía con quiénes había estado. O sea, estaba en un estado, o sea, ¿cómo llevar una entrevista así? 1 hora. Sí. Fue la entrevista que más me he arrepentido. O sea, ¿qué hago? O sea, no hay materia para... ¿cómo hago? ¿No? Y así 1 hora. No sabía dónde estaba, no sabía cuáles eran sus obras principales, no, estaba hasta arriba. O sea, estaba jugando tenta con los marcianos. Llegó happy. Llegó, pero en otro mundo. ¿Cuáles otras te has arrepentido de haber hecho? A ver, a veces a uno lo utilizan, porque en el periodismo, cuando te ofrecen una exclusiva, Sí, tiene... o sea, uno sabe... No hay almuerzo gratis. Me quiere utilizar. Sí. Entonces tiene uno que ver cómo equilibra esas situaciones y muchas veces uno no logra salvarse y hasta después cae, fui utilizado. Recuerdo de un expresidente del Bambi que luego fue perseguido, no sé si fue condenado, pero sí fue enjuiciado. No, de Pío Escobar, no. Sí, Barbón, acá pela. Y entonces, cuando terminó la entrevista dije yo, hombre, pero qué idiota. Me utilizaron. Y yo sí me angustio. Me angustia mucho. Como cuando termina una entrevista, pero ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué se me olvidó decirle esto? ¿Por qué no le repliqué de esta forma? ¿Por qué no hice tal cosa? Normalmente cuando tenía entrevistas así, no dormía. El día de lo de Cerezo. O sea, no dormí. Pero ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no toda el resto de la noche repitiendo? Y esa fue una de las más lamentables porque me di cuenta que fui utilizado. Me di cuenta que fui utilizado. Y me di cuenta tarde. Y uno lo lamenta. ¿Verdad? Porque son de esas las decisiones periodísticas. Le ofrecen a uno que algo que parecía una exclusiva. Hay que tener cuidado con las exclusivas. A veces no es bueno tener la exclusiva. A veces no es bueno tener la primicia, que son 2 cosas diferentes. Cátedra Periodismo 1. Pero eso lo aprende uno cayéndose y dándose en la cara. La vacunación es importante para tu comunidad. Las brigadas del ICS realizan jornadas en tu localidad a nivel nacional para protegerte a ti y a tu familia. La vacuna no causa la muerte, sino evita que te enfermes de gravedad de COVID-19. Debes estar atento a la llegada de las brigadas móviles. Yo sí me vacuno, ICS. ¿Alguna vez quisieron sobornarte por entrevistar a alguien? Bueno, esa fue una. Bueno, Hacía lo claro, no. Pero sí, tratarte de ofrecer ventajas o tratarte de ofrecer cosas, sí. Pero nunca llegó, o a través de interpósitas personas, alguien a decirte, José Eduardo, mira, hay tanto para tal cosa. No. O sea, así a las claras, así, no. Creo que
por la forma en que me comportaba en las entrevistas. Era así como, a ver, como tal vez ellos no sabían qué esperar, ¿verdad? Como tal vez era imprevisible, como tal vez era demasiado así, muy atrevido, muy, ¿cómo puedo decirlo? Que me salía del guacal, que me salía. Nunca tuve un ofrecimiento así, no. Velados, sí. O sea, cosas así medio insinuadas y cosas por el estilo, sí. ¿Verdad? En el ejercicio de vos como director o como presentador y todo, ¿has recibido amenazas de muerte directas? Yo debo decir una cosa, voy a decir una cosa que en Guatemala hay un montón de periodistas que se desviven como rogando al cielo, por favor, amenácenme de muerte. Porque muchas veces se juega con el victimismo, ¿no? Sí. Y muchas veces hasta se inventan. No, nunca tuve una amenaza clara. Nunca. Ah, bueno, pero si las tuviste. Tuve una situación por esa época de la entrevista de Cerezo, después, en la época de Serrano, en que pasó lo siguiente. Salgo del canal, me acuerdo que tenía un mi picopito Toyota 1000. E iba en mi abejita yo. Y resulta que iba con uno de los camarógrafos del canal porque yo vivía en la zona 1 y entonces lo pasaba dejando. Y nos empezó a seguir un vehículo. Yo más aceleraba y uno sabe que, pues, en un picopito Toyota 1000 no te ibas muy lejos, ¿no? Entonces... Solo que le pasara una bala también era muy difícil, güey, que la lámina. Entonces, aceleraba el carro en algo que yo interpreto esa noche, porque yo recuerdo que me fui hacia la zona 14 por el lado de, el canal estaba en la 20 calle, entonces me metí rápido por el lado de la zona 14, el carro venía atrás, entonces cuando llego a la altura de la esquina de la Colonia El Campo, entonces vengo, pego un frenazo, el carro sigue, yo me meto acá, según yo con mis maniobras evasivas. Era claro que era una cosa así como medio intimidante, pero estaba hecha solo para eso, ¿no? Al otro día, temprano en la mañana, pues yo estaba asustado, ¿no? Al otro día en la mañana se me presenta un periodista de la época. Ahí sí voy a omitir el nombre, porque además ya no existe, entonces. No te preocupes. No te preocupes, yo te voy a llevar con unos amigos porque para protegerte y toda la cosa. Sí, el idiota, como en un periodista antagónico y que lucía así como en contra y pues bueno, tal vez, bueno, uno no debe estar solo en esto, ¿no? Llego a su casa, deja aquí tu carro, nos vamos en mi carro, ¿no? Al Estado Mayor Presidencial. Y me recibe toda una plana mayor que... ¿En dónde resulté yo aquí? Y me llevó un periodista. Y que lucía de los críticos. ¿Eso fue hace años o...? Muchos años. Entonces, uno aprende que en esta carrera, o sea, hay muchas cosas que aprender y todos los días se aprenden. Uno aprende que en esta carrera, para empezar, es muy difícil confiar. Y hay mucha gente que luce como que está de un lado, porque ahí había otro periodista también, que era, wow, uno de los ídolos, además, porque uno era como de la derecha y el otro era de la izquierda, y los dos estaban ahí metidos. Sí, conocemos el negocio de la prensa. Entonces, wow, uno se da cuenta que aquí hay cosas muy, muy complicadas, ¿no? José Eduardo, en su momento, vos fuiste el primer director de Radio Punto.
bueno, también del siglo XXI, pero voy a referirme a Radio Punto porque tradicionalmente las noticias en radio se transmitían en horarios específicos, mañana, mediodía y tarde-noche. Radio Punto rompió ese esquema en Guatemala. Sí, sí, estaba planeado así. ¿Cómo se te ocurre hacerlo ya periodismo radial directo? Porque así fue que empezó la noticia en su momento y cómo Radio Punto empieza de una manera lamentablemente muy triste, porque por un evento catastrófico. Así es, sí. Contame cómo surgió todo eso. A ver, cuando salgo del siglo XXI, pues ya, ¿y ahora qué, verdad? Entonces se me acerca la familia dueña de Alius en ese momento y ellos eran una cadena un poco diferente a las demás, porque las demás fueron de la capital y hicieron cadena hacia el interior. Esta era una cadena que surgió en el interior, en Chiquimula, y que fue creciendo y llega a la capital. O sea, había sido a la inversa. Entonces sonaba interesante, ¿no? Y bueno, querían hacer una radio hablada porque no tenían radio habladas. Bueno, en ese momento pues yo no tenía mayor conocimiento al respecto. Bueno, tenía algunas luces de que en la radio se podían hacer cosas diferentes. No el típico radio periódico, no, sino algo diferente. Entonces, pues platicamos y toda la cosa. Bueno, quiero ir a México. Y quien estaba de gerente general, que era Eduardo Oliu, tenía muchos contactos en México. Entonces me recibieron en varias radios de México. Una de ellas se llamaba Imagen, que era radio y televisión. Imagen Televisión se llama ahora. Me recuerdo que estuve con Pedro Ferriz de Con en todo su programa que empezaba como él llegaba a las 5 de la mañana, desde la planificación hasta, bueno, no la planificación porque será un día antes, pero digamos que la planificación de concretar los últimos detalles de esa emisión. Y entonces llegaba hasta las 11 de la mañana, cuando empezaba el del mediodía, que era con Solórzano y luego Carmen Aristegui en la tarde, o estoy confundiendo los horarios. Pero eran 3 anchors principales. Los 3 tenían su equipo de reporteros independiente. Los 3 escogían sus noticias de la olla de noticias. Y decidían a qué destacar. O sea, de acuerdo a su predilección como anchor. Esto no se ha hecho. Esto es el futuro, esto es otra cosa. Ahí surge la idea de Radio Punto. Luego conocí otra de las radios de Televisa, donde estaba Ochoa. Aquel que por una entrevista con uno de los líderes sindicales lo echaron de la televisión. Y entonces, pues tuve la oportunidad de ver el esquema. Pero el que más me gustó fue ese. Y luego me metí a escuchar lo que hacían Cadena COPE y Cadena SER en España. Entonces dije, esto es un sistema impredecible, que en cualquier momento cuando se produce una noticia, porque la radio, sobre todo en ese momento que no estaban las redes sociales, que no estaba, estamos hablando del 2000, 2001, entonces la radio era la inmediatez. Esto es lo inmediato. O sea, en el momento que se produce, rompes tu programación y entramos con lo que sea. E inmediatamente. Esa fue la idea de Radio Punto. Y así empieza Radio Punto. Y ese fue el concepto. Empieza con el evento del 11. Sí, íbamos a salir el 12 de septiembre. Pero esa mañana, tempranito, se empiezan a ver los acontecimientos del 11. Me recuerdo que en ese momento me llamó Felipe Valenzuela, que era parte del equipo Radio Punto, ¿te acuerdas? Y entonces, ve, lo que está pasando es increíble. Sí, hay que salir, sí, por supuesto que hay que salir. Entonces, llamé a Eduardo Liu
tenemos que salir en este momento. Y la inauguración era el día siguiente. Démosle, convocamos y salimos. Y así empezó. Y luego, y es curioso porque a partir de ahí se trastoca el sistema de noticias radiales en Guatemala. Sí. Porque los otros medios se dieron cuenta que cuando ellos ya iban al mediodía con las noticias, ya todo había pasado en radio. Claro. Entonces, ese concepto novedoso, porque fue muy novedoso, provocó que el periodismo se hiciera más ágil en Guatemala, porque Sí, vuelvo sí. al tema de que habían emisiones específicas en la mañana, mediodía y tarde-noche. Así es. Entonces aquí era la noticia en directo, lo que estaba pasando y todo. Este formato trastoca la forma de hacer radio. Tan así que me acuerdo una anécdota de una entrevista cuando sabotearon, ¿te acordás cuando sabotearon El micrófono. el Pues no fue sabotaje, ¿verdad? Fue una no, el cosa- teléfono. Ok. Estaba sacándose la entrevista, se iba a sacar la entrevista y el teléfono no, porque en ese tiempo los celulares todavía no eran No eran como estaban. muy utilizados, porque era muy cara la llamada. Así es. Entonces se iba a utilizar. Teníamos un sistema que habíamos adquirido que utilizaba línea telefónica, Ajá. celular, y que además tenía varios micrófonos, ¿verdad? Y eran los aparatos que desplazábamos. También trajimos grabadoras muy especializadas. Las Marantz. Sí, cabal. Lo último que se había adquirido en ese momento. La verdad es que fue un formato con los jingles. Uh-huh. No eran cualquier cosa. Fueron encargados a Estados Unidos, a una de las compañías que hace los jingles para las mejores radios de todo Estados Unidos. Sí, que Y todavía están. recuerdo que si ustedes ponen atención, los cantantes tienen acento. Ajá. Tienen un pequeño acento, si ustedes escuchan bien, porque eran norteamericanos, cantando en español. Sí, y creo que aún están. Aún están, creo yo. Sí. Aún están, nunca cambiaron. No, fueron muchos detalles, ¿no? Y pasaron muchas cosas bonitas ahí. Tus mejores experiencias en el periodismo, ¿en qué rama del periodismo, televisión, radio o prensa crees que los has vivido? ¿O todos tienen sus momentos? Bueno, digamos, yo soy más especializado en... Yo he vivido momentos especiales en todas, pero creo que obviamente todo el mundo tiene un fuerte en algo, ¿no? Yo me desempeño mejor de manera oral y por lo tanto la televisión y la radio se me da más, pero especialmente la televisión. O sea, me gusta eso de jugar con imágenes y he tenido muchas experiencias. Ahí empecé. La radio me enseñó que fuera de un script uno tiene que desempeñarse holgadamente. Te obliga a estudiar más. Hay que sostener una transmisión por mucho más horas. Hay que tener la capacidad no de improvisar, porque siempre he insistido en que la improvisación es aparente, ¿verdad? Pero hay que desempeñarse por mucho más tiempo y la radio te enseña a eso. Y por el otro lado, el periódico te obliga a pensar. Hombre, yo no puedo salir más que cada 24 horas. ¿Qué voy a sacar de diferente que realmente compita con televisión y radio y me convierta en el primer medio a pesar de que voy atrasado cada 24 horas?